RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos a esta hora a Puno porque vamos a dialogar con el doctor Julio Condori, sociólogo, analista político. Señor Condori, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Gracias por la referencia, Lizardo. Estoy a tu disposición. Sí, ya se han dado diversos análisis de esta situación de crisis que vive nuestro país, ¿no? Crisis política que viene desde mucho tiempo atrás. Pero vayamos a encontrar o vayamos ya buscando una salida para salir de esta situación que nos perjudica a todos los peruanos. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor Condori? Bueno, primero partamos de una situación. Esta crisis no parte el 7 de diciembre. O sea, no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural. Aquí se expresa demandas no resueltas por el centralismo, ¿cierto? Es una crisis de régimen, es una crisis de modelo, o sea, es una crisis orgánica en los términos de Antonio Gramsci. Yo quiero decir lo siguiente, Lizardo. Es una pena que los pueblos del interior, y particularmente la macrorregión sur, y el departamento de Puno jamás ha sido escuchado por el centralismo limeño. Voy a rápidamente enumerar, para no extendernos, qué es de la masificación del gas, que hace tantos años ya ha llegado a Lima, gas y parte de Ica. El 10% de la población utiliza y los demás no se benefician, y siendo el gas del sur. Ahora han sacado, y el premier ha manifestado nuevamente, o el ministro de Energía de Minas también, están volviendo con el gasoducto sur peruano. ¿Es una mentira más? Segundo lugar, ¿dónde están las políticas públicas para el sector agrario? Si queremos tener soberanía alimentaria, queremos tener seguridad alimentaria, no estar importando, no depender del extranjero, como es el caso del trigo, que no producimos, ojo, ni el 5% de lo que consumimos en el país, más del 95%. O sea, no hay incentivo para el sector, y eso es atendido a los pueblos del interior, por supuesto que no. Tercero, tiempo atrás se ha prometido decretos sobre esto, hasta leyes de la descontaminación de la bahía del agua Titicaca, las plantas de tratamiento. ¿Existe? No existe, ¿cierto? Cuarto, cuando el pueblo pide que ya no se amplíe, no acepta la renovación de los contratos ley para el sector petrolero, minero, etcétera. O sea, el pueblo plantea la recuperación de sus recursos naturales. Se insiste en el Congreso para poder nuevamente renovar, ¿cierto? Entonces, estas cosas son los que son el problema de fondo. Ahora lo coyuntural, que se pida el problema del cierre del Congreso, renuncia de la presidenta, adelanto de elecciones, la Asamblea Constituyente, son problemas coyunturales, pero en el fondo aquí es problema económico, social y político. Siempre ha habido marginación, discriminación para las provincias. Es decir, el clasismo y el racismo se da por parte del Congreso y por parte del Ejecutivo. Hay que ver las movilizaciones de la macrorregión sur dentro de ese contexto. Eso es lo que primeramente podría manifestarse Lizardo. Así es, ¿no? Y es una buena apreciación porque esto es una situación que viene desde mucho tiempo atrás, como usted lo dice, no solamente de este 7 de diciembre pasado. Y es una situación en la cual la regionalización no ha funcionado, pues, ¿no? Hay que decirlo así porque el centralismo sigue en nuestra capital, mucha burocracia. Eso lo hemos podido ver también en el norte del país, ¿no? Con la reconstrucción que no ha funcionado. Imagínese tanto tiempo que pasó esta gente en el norte del país con esta situación del terremoto que ha pasado tanto tiempo, y también, recordemos, en Pisco, en Ica, sin solución alguna. Problema aparte del centralismo, doctor Condori,
también parte de la corrupción que ha obstaculizado mucho el avance de muchos proyectos en nuestro país. Evidentemente que sí, y usted sabrá que alrededor de 2.000 proyectos de inversión están paralizados. ¿Eso qué significa? Toda la vida a la provincia les mece con el cuento que vamos a destrabar. Ahora también en una reunión cuasi informal con los nuevos gobernadores regionales se les ha dicho eso. Pero ¿cuándo en realidad se va a dar? Este gobierno del gabinete Otárola ha planteado en el Congreso como si fuese un gobierno para 10 años, con presupuestos millonarios, pero ellos tienen que entender que ellos son aves de paso y son de transición. Y es más, si la ola de protesta y las movilizaciones contra el centralismo va a seguir creciendo, este gabinete no va a durar más, ¿cierto? Porque ha habido violación de derechos humanos, ha habido matanza, ha habido asesinato. No podemos permitir que en el país más de 40 y tantos peruanos hayan sido victimados por las fuerzas policiales y en otros sitios con apoyo de las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿cómo las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, por qué no con la misma valentía terminan el terrorismo de Sendero Luminoso en el BRAE? ¿Por qué ese servicio de inteligencia, ¿no?, que más persigue a dirigentes, ¿no?, sindicales, populares y de la izquierda democrática y nunca da a conocer su resultado, ¿no?, del seguimiento a los verdaderos terroristas, ¿cierto? O sea, ¿cómo se disimula? ¿Cómo el Ejecutivo dice, acá había intromisión de Evo Morales? Hasta sacan un dispositivo para no permitirle su ingreso al país, cuando absolutamente Evo Morales ni nadie tiene que ver en estas movilizaciones. Un señor fujimorista Domínguez del cono norte de Arequipa plantea el fraccionamiento, la República Independiente del Perú, y se culpa y se endilga a todo este movimiento fujimorista, y él mismo lo ha dicho, y usted sabe, Lizardo. Entonces no se puede trastocar los hechos. Cuando se dice, por ejemplo, de que está financiado por narcotráfico, está financiado por contrabando, está financiado, no sé por qué tantos más. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las pruebas? Esto reanima, reactiva, ¿no? Pero no se puede generalizar, ¿no? Si bien es cierto que también las protestas son, bueno, un derecho de todo ciudadano en un país democrático, pero también hay que tener en cuenta que de estas protestas se pueden aprovechar malas personas, ¿no? Delincuentes, infiltraciones que se puedan dar. Para ello se deben hacer las investigaciones respectivas, porque tampoco podemos aceptar, doctor Condori, que en nuestro país se pueda quemar vivo a un efectivo policial, ¿no? Lo cual tenemos que rechazarlo, indignarnos. Es una barbarie eso ya. Plenamente de acuerdo contigo, Lizardo. Una vida humana se respeta, no justifica ninguno. Yo, en realidad, personalmente, no estoy de acuerdo con esos actos vandálicos, delincuenciales comunes y organizados que han participado de repente en dañar la propiedad privada y la propiedad pública en todos los sitios que se han dado las movilizaciones. En segundo lugar, no está descartado, primero, no está descartado de que los sectores informales y legales hayan participado. Tampoco está descartado que Movadef, Vivito y Coleando haya participado. ¿Quiénes han buscado la muerte? Ojalá que el Ministerio Público, y lo decimos con mayor respeto, tengan la capacidad de poder investigar e indicar quiénes son los que han estado asusando desde más antes. Y hay un comunicado, Lizardo, llamado Confederación Nacional de Autodefensa, donde llaman ya no a la protesta, ya no a la movilización, ya no ni siquiera contra el centralismo, sino abiertamente se dice que esto es prácticamente como una insurgencia militar, una insurgencia popular. ¿Quiénes llaman eso? Para mí, el kit de la cuestión es que ahora sí, el servicio de inteligencia tiene que descubrir quiénes han sacado y quiénes han implementado esas directivas. Tan igual
como en la huelga del magisterio del año 2017. Claro. Acá ha habido delincuentes comunes, exacto. Que ha habido sectores informales, exacto. Que ha habido sectores del MOVES, exacto. Que ha habido sectores de inteligencia de la policía, etcétera, metidos en actos vandálicos también, quienes han asusado para que esto realmente arda. ¿Acaso no es cierto que policías, así como han quemado, nosotros no, absolutamente no aprobamos por ningún motivo que a un ser humano se le incinere, ¿no es cierto?, en un patrullero? Tampoco aprobamos que la policía que representa al Estado, ¿no es cierto?, y cuida la seguridad del ciudadano, esté apedreando casas, que en realidad masacre, en otras palabras, a una madre de familia con sus hijos de 14 años. Tampoco es que la policía esté, por ejemplo, con el cuento de rescatar lo robado por los delincuentes comunes, una teniente de la policía tenga artefactos eléctricos en su hogar. ¿Qué autoridad moral? Claro, es una vergüenza, es una vergüenza total, doctor Condori. Ahora, en Puno, ¿podemos decir que se ha roto ya cualquier posibilidad de diálogo hasta el momento? No, yo no creo que eso sea así. Nosotros creo que convocamos a que la población que modere, en primer lugar, estas luchas, porque al interior hay infiltrados, y lo he mencionado, 4 elementos, ¿cierto? Claro. Entonces, la población tiene que ser sumamente inteligente, a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas. Yo convoco y llamo como ciudadano, que tenemos que señalar esos actos de violentismo, de vandalismo, ya no es movilización, eso ya no es protesta popular. La protesta popular en buena hora, constitucionalmente eso es refrendado por la normatividad en el Perú, pero no se puede aprovechar para poder tergiversar, desnaturalizar esas protestas y esas movilizaciones. Ahora, ¿qué problema? Sí, he mencionado 4, Lizardo. Claro, ahora, doctor Condori, ahora acá el problema se da en los interlocutores, ¿no? Porque, mire, póngale, nosotros hemos estado hablando con el cardenal la otra vez para ver si la iglesia incluso podría interceder para motivar el diálogo, sentarnos en una mesa, ambas partes, ¿no? Todas las partes. Pero el problema son los interlocutores, o sea que, como me dicen que es una autoconvocatoria del pueblo, ¿quién los puede representar? Mire usted, por ejemplo, yo le estoy hablando de la ciudad de Puno. ¿Quiénes podrían realmente, para mí, quién representa, por ejemplo, aquí en la ciudad capital de Puno, que tiene autoridad, que tiene vigencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, es la Central Única de Barrios y Urbanizaciones Populares, la CUBUP. Tendrá que participar, por ejemplo, un dirigente. Lo propio de Juliaca, de la Central de Barrios, ellos llaman conos. Muy bien. Tendrá que representar las rondas campesinas y las rondas urbanas, por ejemplo, en la provincia de San Román tienen a nivel provincial su organización. Tendrá que representar, no hay ningún problema que la iglesia participe, ¿cierto? Claro. Pero ojo, a mí me preocupa, Lizardo, que los poderes fácticos en este momento apoyen realmente a la señora Dina Boluarte. Yo no voy a llamar como delincuentemente le llaman criminal, asesina, así no es tampoco la cosa. En realidad ella, creo, entendió, ella está dentro del marco de una sucesión constitucional, pero no ha sabido manejar desde su primer discurso el contexto que estaba viviendo ya de polarización política, de agudización en el país. El decir que va a gobernar hasta el 26 por los hilos que se mueven en el Congreso, no. Mire, Lizardo, yo voy a comparar una cuestión. Antes el Congreso no lo apoyaba a Pedro Castillo, hoy le apoya a Dina Boluarte, y particularmente el monstruo de 3 cabezas. ¿Y quiénes son ellos? Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Por eso que le han dado el voto de confianza, ¿no es cierto?, al gabinete de Otárola. Segundo, le apoyaban los medios de comunicación concentrados, más que todo de la capital, con la cabeza del Grupo Comercio, no lo apoyaban, no le dejaron respirar a Pedro Castillo.
Con eso no estamos justificando su mal gobierno, sus actos de corruptela, estamos analizando. Ahora le apoyan a Dina Boluarte, porque ahora hay avisos del Estado en esas empresas privadas que son todo poder. Por eso el dinero habla, el dinero hace todo. Tercero, ¿acaso no es cierto que el poder económico, sus organismos, con el mayor respeto, nadie está contra la empresa privada, pero la CONFIEP, ¿acaso no apoya en este momento a la presidenta? Por supuesto. Y me preocupa el cardenal Pedro Barreto haya dicho que pese a los hechos que ha acontecido, nosotros tenemos que apoyar la actuación de las Fuerzas Armadas y policiales. En otras palabras, todos los poderes fácticos estarían en favor de la actual presidenta, ¿cierto? ¿Esto qué conlleva? Que la población va a continuar en movilización. Ojalá yo como ciudadano, como una persona de carne y hueso, con corazón y pensamiento, llamo a la población, reflexionemos, ya no de repente hagamos llegar nuestros planteamientos concretos, estructurantes, marginados, discriminados, insultados por centralismo, qué cosa planteamos y qué cosa se puede avanzar. Si no hacemos cualquier conflicto social, político, cualquier conflicto social, ambiental, se resuelve mediante el diálogo. Quienes no quieren el diálogo están buscando otra cosa. Así es. Y eso no vamos a admitir tampoco como ciudadanos. Y si no llegamos no quiero dialogar. Viene Viene una comisión, no, que se vaya, no queremos. ¿Qué buscamos? Pues? ¿Más muertes? No creo. Claro. Acá Incluso, doctor Condori, en el mismo diálogo se puede solicitar la propia renuncia de la presidenta, ¿no? Pero mediante el diálogo, voces diferentes. Evidentemente, ¿no? Que sí. Decir, así como ha habido esa reunión del Acuerdo Nacional que se suspendió, y yo no lo conozco a mi actual gobernador de la región Puno, pero sí lo he visto por los medios de comunicación, pero esa sinceridad, esa objetividad, y de frente, decir, si hay estos hechos, hay estos crímenes, hay estas víctimas, lo mejor sería que renuncie la señora Dina Boluarte. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo, claro. Yo no estoy con su grupo, apoyo esa posición. Así, alturadamente, ciudadanamente, éticamente, tiene que plantearse esto en un diálogo, y no con vandalismo. Me refiero a todos los departamentos que estamos en conflicto social y político. Así es, porque eso nos perjudica a todos los peruanos, ¿no? Mire, estamos tanto tiempo en esta situación de crisis, se paraliza todo, ya los proyectos, los propios sectores esos sectores económicos no pueden trabajar, hay problemas en el sector agrario, en la educación, en salud, entonces nos perjudicamos todos los peruanos. La guerra se está dando entre nosotros mismos y por eso todas las voces diferentes, todos los acuerdos se pueden dar democráticamente, civilizadamente, mediante el diálogo. Por eso es muy importante esa invocación a todas las partes, ¿no? Para que ya nuestro país deje de estas polarizaciones que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo, doctor Condori. Estamos plenamente de acuerdo, Lizardo. Creo que este medio de comunicación, si está dentro de ese contexto, con esa orientación, estamos plenamente de acuerdo con RCR. ¿Por qué? Si no hay diálogo, ¿qué buscamos, pues? Matarnos entre nosotros mismos, ¿no? Más enfrentamiento entre peruanos. Pero eso sí, reitero una vez más, Lizardo, acá nada tiene que ser extranjeros. Exacto. ¿No? Nada tiene que ser la fractura levantado por un fujimorista de Arequipa, ¿no? Allá, algunos que hayan opinado tendrán que responder porque es un delito querer fracturar, de acuerdo a lo que comentó el número 43 del articulado. Entonces, si nosotros nos creemos peruanos, como peruanos resolvamos alturadamente, pero mediante el diálogo. Eso es lo que yo podría decir, Lizardo. Y muy claro, doctor Condori, gracias por su apreciación, como siempre, aquí en RCR. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Lizardo, un abrazo a todos los oyentes y a todos los peruanos. Ojalá que la paz vuelva, pero ojo,
que cumpla el centralismo con la reivindicación, con las peticiones de los pueblos del interior del país. Así es. Será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, doctor Julio Condori. RCR, la red que comunica y une al Perú.